¿Qué pasaría si te dijera que la mujer más sencilla del mundo conquistó el corazón del hombre más poderoso de Tijuana? Vanessa nunca imaginó que su humildad sería su mayor fortaleza. Pablo, acostumbrado a tener todo lo que deseaba, encontró en ella algo que ninguna fortuna podría comprar. Esta es la historia de cómo el verdadero amor rompió todas las barreras sociales. ¿Será que el destino tenía planes extraordinarios para ambos? Quédate hasta el final y descubre cómo una mujer común se convirtió en la esposa ideal de un millonario. Antes de empezar, suscríbete y dale a me gusta. Nos ayudarás a mantener este canal. Estaremos muy contentos y agradecidos. Las 7 de la mañana marcaban el inicio de otro día igual para Vanessa, quien caminaba por las calles de Tijuana con pasos silenciosos hacia el imponente edificio corporativo donde trabajaba. Su rostro reflejaba la resignación de quien había aprendido a vivir en las sombras, invisible para el mundo que la rodeaba. Los transeúntes pasaban junto a ella sin siquiera notar su presencia, como si fuera un fantasma que transitaba entre la multitud. Su ropa sencilla y su manera discreta de caminar la convertían en una figura más del paisaje urbano, alguien destinado a pasar desapercibido para siempre. Pero el destino tenía planes muy diferentes para esta mujer humilde que no sabía el poder que llevaba dentro de su corazón puro. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella, marcando el comienzo de un día que cambiaría su vida para siempre. Su reflejo en el espejo del elevador le devolvía la imagen de una mujer acostumbrada a la invisibilidad, sin imaginar que pronto sería vista con ojos completamente diferentes. El piso 32 la esperaba con su rutina de siempre, pero algo en el aire parecía diferente esta mañana. ¿Sería posible que después de tantos años de pasar inadvertida, alguien finalmente la notara? Al llegar a su escritorio en el área de administración, Vanessa organizó sus documentos con la precisión de quien había perfeccionado cada movimiento a través de los años. Sus compañeros de trabajo entraban charlando animadamente sobre sus vidas personales, sus planes de fin de semana y sus aspiraciones, pero ninguno dirigía una mirada hacia su rincón del mundo. Era como si existiera una barrera invisible que la separaba del resto de la humanidad, una muralla construida por años de ser ignorada y menospreciada. Su computadora parpadeó al encenderse, iluminando su rostro con una luz azul que resaltaba la melancolía en sus ojos. Los correos electrónicos comenzaron a llegar uno tras otro, cada mensaje representando una responsabilidad más que ella asumiría en silencio. Su eficiencia era reconocida solo en los números, en los reportes que nunca llevaban su nombre, pero que reflejaban su dedicación inquebrantable. La mañana transcurría como todas las anteriores, con Vanessa cumpliendo sus tareas mientras el mundo corporativo giraba a su alrededor sin reconocer su existencia. Pero en algún lugar de ese mismo edificio, unos ojos estaban a punto de descubrir su presencia. ¿Podría una simple mirada cambiar el curso de dos vidas para siempre? El murmullo constante de la oficina creaba una sinfonía familiar para Vanessa, quien había aprendido a encontrar concentración en medio del caos organizacional. Sus dedos danzaban sobre el teclado con una elegancia natural, procesando información con una velocidad que impresionaría a cualquiera que se molestara en observar. Los teléfonos sonaban sin cesar, las conversaciones se cruzaban en el aire y las impresoras trabajaban incansablemente, pero ella mantenía su isla de serenidad en medio de la tormenta. Su escritorio era un oasis de orden en un mundo de desorganización, cada papel en su lugar exacto, cada archivo codificado con precisión milimétrica. Las horas pasaban y ella continuaba su labor sin levantar la vista, acostumbrada a vivir en su burbuja de soledad productiva. Sus compañeros salían a almorzar en grupos, riendo y planeando actividades, mientras ella permanecía en su lugar comiendo una modesta comida casera. La tarde llegaba y con ella la sensación familiar de haber contribuido al éxito de la empresa sin recibir el más mínimo reconocimiento. Pero algo estaba cambiando en el aire, una energía diferente que ella aún no podía percibir. ¿Sería posible que su mundo de invisibilidad estuviera a punto de colapsar?
La rutina diaria de Vanessa incluía quedarse después del horario oficial para completar tareas que otros habían abandonado, una costumbre que había desarrollado no por obligación, sino por una necesidad interna de hacer las cosas bien. Las oficinas se vaciaban gradualmente, mientras ella continuaba trabajando bajo la luz fluorescente que parpadeaba ocasionalmente, creando sombras danzantes en las paredes vacías. Su concentración era absoluta, perdida en los números y reportes que procesaba con una dedicación que rayaba en lo obsesivo. El edificio se sumía lentamente en el silencio nocturno, con solo el zumbido de los equipos de aire acondicionado y el eco lejano de sus teclas como compañía. Era en estos momentos de soledad absoluta cuando Vanessa se sentía más en paz consigo misma, libre de las miradas que la ignoraban y de los comentarios que nunca llegaban. Su reflejo en la ventana le mostraba la imagen de una mujer que había encontrado propósito en la invisibilidad, pero que secretamente anhelaba ser vista y valorada por alguien especial. Las manecillas del reloj marcaban las 9 de la noche cuando finalmente guardó sus documentos y se preparó para partir. El pasillo vacío resonaba con el eco de sus pasos, creando una melodía solitaria que acompañaba su salida. Pero lo que Vanessa no sabía era que desde una oficina en el piso superior, alguien había estado observando las luces encendidas de su área de trabajo noche tras noche. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, Vanessa llevaba consigo la fatiga de otro día de trabajo invisiblemente exitoso, sin sospechar que su dedicación había sido notada por ojos que valoraban la excelencia por encima de las apariencias. Su viaje a casa en el transporte público transcurría en la misma burbuja de anonimato que la acompañaba a todas partes, rodeada de personas que miraban sus teléfonos o perdían la vista por las ventanas sin reparar en su presencia. Las calles de Tijuana brillaban con las luces nocturnas mientras ella caminaba los últimos metros hasta su modesto apartamento, un refugio donde podía quitarse la máscara de la invisibilidad y simplemente ser ella misma. Su pequeño hogar reflejaba su personalidad, sencillo, ordenado y lleno de pequeños detalles que revelaban un alma sensible y cuidadosa. La cena solitaria frente al televisor era su ritual de cierre de día, acompañada por las noticias locales que le recordaban que el mundo seguía girando más allá de su pequeña existencia. Pero mientras se preparaba para dormir, un presentimiento extraño la invadía, como si el universo le susurrara que grandes cambios se aproximaban. Su último pensamiento antes de cerrar los ojos era una pregunta que llevaba años haciéndose. ¿Cuándo llegaría el día en que alguien la vería realmente? Lo que no sabía era que ese día estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, y que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que desafiarían todos sus sueños más profundos. La mañana siguiente trajo consigo una energía diferente que Vanessa no supo interpretar, una vibración sutil que parecía cargar el aire de posibilidades inexploradas mientras caminaba hacia su lugar de trabajo. Sus pasos mantenían el mismo ritmo de siempre, pero algo en su interior le susurraba que este día sería distinto a todos los anteriores. El edificio corporativo se alzaba ante ella como siempre, imponente y frío, pero por primera vez en años sintió una extraña expectativa al cruzar las puertas de cristal. El ascensor la llevó al piso 32 con la misma puntualidad de siempre, pero cuando las puertas se abrieron, percibió una atmósfera cargada de tensión que no supo descifrar. Sus compañeros susurraban entre ellos con una urgencia inusual, intercambiando miradas nerviosas que hablaban de noticias importantes que ella, como siempre, había sido la última en conocer. Su escritorio la esperaba con la pila habitual de documentos, pero notó que algunos expedientes llevaban sellos de máxima prioridad que no había visto antes. La computadora parpadeó al encenderse, mostrando una bandeja de entrada inusualmente llena de mensajes marcados como urgentes. ¿Qué había pasado durante la noche para generar tanta actividad? Su instinto le decía que algo grande estaba por suceder en la empresa. Los murmullos se intensificaron cuando el reloj marcó las 9 de la mañana y los empleados comenzaron a comentar sobre una reunión extraordinaria
que se llevaría a cabo en el piso ejecutivo. Vanessa continuó con sus tareas habituales, procesando información y organizando archivos con la dedicación que la caracterizaba, pero no pudo evitar prestar atención a las conversaciones fragmentadas que llegaban hasta sus oídos. «El presidente ejecutivo viene desde la Ciudad de México», murmuró alguien cerca de la impresora. «Dicen que viene a revisar personalmente todas las operaciones», añadió otro con voz preocupada. La tensión se palpaba en cada rincón de la oficina, con empleados ajustando nerviosamente sus corbatas y revisando una y otra vez sus reportes de rendimiento. Pero Vanessa permanecía imperturbable en su isla de concentración, cumpliendo con sus responsabilidades mientras el caos organizacional se desarrollaba a su alrededor. Su eficiencia natural la convertía en un oasis de calma en medio de la tormenta corporativa que se avecinaba. Los archivos que procesaba esa mañana contenían información crucial sobre el rendimiento de diferentes departamentos, datos que podrían determinar el futuro laboral de muchas personas. ¿Sabría ella que su trabajo silencioso estaba a punto de ser evaluado por ojos que podían cambiar su destino? A medida que avanzaba la mañana, Vanessa notó un movimiento inusual en los pasillos, con ejecutivos de traje impecable caminando apresuradamente de una oficina a otra, cargando portafolios que parecían contener secretos corporativos de máxima importancia. Su concentración se mantuvo inquebrantable mientras organizaba los reportes financieros del último trimestre, documentos que reflejaban no solo números, sino historias de esfuerzo y dedicación de cientos de empleados. Cada cifra que procesaba representaba horas de trabajo, sueños cumplidos o frustrados, familias que dependían de esos empleos para sobrevivir en una ciudad donde las oportunidades eran escasas. Su meticulosidad al revisar cada detalle la había convertido, sin que ella lo supiera, en una pieza fundamental del engranaje corporativo. Los errores que otros pasaban por alto, ella los detectaba y corregía silenciosamente, evitando problemas que podrían costar millones a la empresa. Su escritorio se había convertido en un centro neurálgico de información precisa y confiable, aunque nadie le hubiera dado jamás el reconocimiento que merecía. Las horas transcurrían y ella continuaba su labor, ajena a las miradas nerviosas que algunos supervisores dirigían hacia su área de trabajo. Lo que no sabía era que su nombre había aparecido en varios reportes como la responsable de mantener la integridad de información crítica. ¿Sería posible que su trabajo invisible finalmente fuera reconocido por quienes tenían el poder de valorarlo? La hora del almuerzo llegó con una intensidad emocional que Vanessa no había experimentado antes, cuando su supervisor inmediato se acercó a su escritorio con una expresión mezcla de nerviosismo y urgencia que la alertó inmediatamente. «Vanessa, necesito que prepares un informe completo de todas las discrepancias que has identificado en los últimos 6 meses», le dijo con una voz que temblaba ligeramente. «El presidente ejecutivo quiere revisar personalmente nuestros procesos de control de calidad, y tu trabajo ha sido mencionado específicamente». Las palabras golpearon su conciencia como rayos en una noche clara, revelando que su labor silenciosa no había pasado completamente desapercibida para quienes realmente importaban en la jerarquía corporativa. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras abría los archivos digitales que contenían meses de trabajo meticuloso, cada corrección documentada con precisión científica. La responsabilidad que acababa de recaer sobre sus hombros era inmensa, pero también representaba la primera vez en años que alguien reconocía explícitamente su contribución a la empresa. Su corazón latía con una mezcla de emoción y terror mientras comenzaba a compilar el informe que podría determinar no solo su futuro laboral, sino también su percepción de sí misma. Los minutos pasaban como horas mientras trabajaba con una intensidad renovada, consciente de que este momento podría ser el punto de inflexión que había estado esperando sin saberlo. Cuando las manecillas del reloj marcaron las 3 de la tarde, Vanessa había completado un informe que representaba años de observación silenciosa y dedicación inquebrantable, un documento que revelaba no solo su competencia técnica,
sino también su profundo entendimiento de los procesos corporativos. Cada página reflejaba su capacidad para detectar patrones que otros habían pasado por alto, su habilidad para anticipar problemas antes de que se manifestaran, y su compromiso inquebrantable con la excelencia operacional. El archivo digital que envió contenía más que números y análisis. Era un testimonio de su valor como profesional y como ser humano que había encontrado propósito en el servicio silencioso. Sus compañeros continuaban sus actividades habituales, ajenos al hecho de que entre ellos había una persona cuyo trabajo podría influir en el futuro de toda la organización. La tarde transcurrió con normalidad aparente, pero Vanessa sentía una energía diferente corriendo por sus venas, una sensación de haber dado un paso hacia el reconocimiento que había anhelado secretamente durante años. Su escritorio parecía brillar con una luz especial mientras guardaba sus pertenencias al final del día, consciente de que había cruzado una línea invisible que separaba la invisibilidad de la relevancia. Pero lo que no sabía era que su informe ya estaba siendo revisado por ojos que valoraban la excelencia por encima de las apariencias, ojos que pertenecían a un hombre acostumbrado a reconocer el talento sin importar su envoltorio. ¿Sería este el comienzo de la transformación que cambiaría su vida para siempre? En el piso ejecutivo del edificio corporativo, Pablo Mendoza revisaba con intensidad casi obsesiva el informe que había llegado a sus manos esa tarde, un documento que había capturado su atención de manera completamente inesperada. Sus ojos, acostumbrados a evaluar propuestas millonarias y estrategias corporativas complejas, se movían con fascinación creciente sobre cada línea de análisis, cada gráfico meticulosamente elaborado y cada conclusión respaldada por datos irrefutables. La precisión del trabajo era extraordinaria, pero lo que realmente lo intrigaba era la sensibilidad humana que se filtraba entre los números fríos, una perspectiva que revelaba no solo competencia técnica, sino también una comprensión profunda de las implicaciones humanas detrás de cada decisión corporativa. ¿Quién escribió esto?, se preguntó en voz alta mientras recorría su oficina con pasos agitados, sintiendo una curiosidad que no había experimentado en años. Su asistente personal le había informado que el informe provenía del Departamento de Administración, pero no había mencionado un nombre específico. Los reportes que habitualmente cruzaban su escritorio eran competentes, pero predecibles, elaborados por equipos de analistas que seguían fórmulas establecidas. Este documento era diferente. Tenía alma, personalidad, una voz única que hablaba con autoridad moral además de técnica. ¿Quién era la mente brillante detrás de esta obra maestra de análisis corporativo? La noche había caído sobre Tijuana cuando Pablo decidió abandonar su oficina del piso 42 para dirigirse personalmente al Departamento de Administración, una decisión que sorprendió a su equipo de seguridad, acostumbrado a verlo moverse solo entre las altas esferas ejecutivas. El ascensor descendía lentamente, mientras él reflexionaba sobre la extraña compulsión que lo empujaba a conocer al autor de aquel informe extraordinario. Sus 38 años de experiencia en el mundo corporativo le habían enseñado a reconocer el talento excepcional, pero nunca había sentido una curiosidad tan profunda por conocer a la persona detrás del trabajo. El piso 32 estaba prácticamente vacío cuando las puertas del ascensor se abrieron, iluminado solo por las luces de emergencia y el resplandor que emanaba de una sola área de trabajo. Sus pasos resonaron en el silencio mientras se dirigía hacia la fuente de luz, guiado por una intuición que no podía explicar racionalmente. Lo que vio al doblar la esquina lo dejó completamente paralizado. Una mujer de belleza serena y natural trabajaba concentrada en su escritorio, rodeada de documentos organizados con precisión matemática. Su rostro reflejaba una paz interior que contrastaba dramáticamente con la intensidad frenética que caracterizaba el mundo corporativo. ¿Era posible que esta mujer aparentemente invisible fuera la autora del trabajo que había revolucionado su percepción de la excelencia profesional? Pablo permaneció inmóvil durante varios minutos, observando la manera en que Vanessa procesaba información
con una elegancia natural que revelaba años de experiencia refinada por la dedicación silenciosa. Sus movimientos eran económicos pero precisos, cada gesto calculado para maximizar la eficiencia sin sacrificar la calidad. La luz de la pantalla de computadora iluminaba su rostro con un resplandor suave que resaltaba la concentración serena en sus ojos, una expresión que hablaba de satisfacción genuina encontrada en el trabajo bien hecho. Era la primera vez en años que Pablo veía a alguien trabajar con tanta pasión y dedicación sin audiencia, sin reconocimiento, sin otra recompensa que la satisfacción personal del deber cumplido. Su mundo, construido sobre ambiciones y estrategias de poder, se tambaleó ante la simplicidad pura de esa escena. Esta mujer representaba algo que él había perdido hace mucho tiempo: la capacidad de encontrar propósito en el servicio desinteresado, la belleza de la excelencia practicada por amor al arte más que por recompensas externas. Su corazón, acostumbrado a latir al ritmo de las negociaciones y los triunfos financieros, comenzó a palpitar con un ritmo diferente, más humano, más real. ¿Cómo era posible que alguien tan extraordinario hubiera permanecido invisible en su propia organización? La revelación lo golpeó como un rayo cuando finalmente comprendió que estaba frente a un tipo de riqueza que ninguna de sus cuentas bancarias podía contener. La pureza de espíritu que se manifestaba en dedicación inquebrantable y excelencia sin vanidad. Vanessa representaba todo lo contrario a las personas que habitualmente rodeaban su mundo. Mujeres y hombres que buscaban su atención motivados por intereses económicos o ambiciones de poder. Su belleza no era del tipo que gritaba por atención o se construía artificialmente. Era la belleza serena de alguien cómodo consigo mismo, alguien que había encontrado paz en la simplicidad y propósito en el servicio. Pablo sintió una conexión inmediata que trascendía lo profesional o lo físico. Era una resonancia de almas que reconocían en el otro algo que había estado buscando sin saberlo. Por primera vez en décadas, se encontró genuinamente intrigado por una persona, no por lo que podría obtener de ella, sino por lo que ella representaba como ser humano. Su mundo de lujos y excesos palideció ante la riqueza espiritual que emanaba de esa mujer que trabajaba en silencio, creando valor sin buscar crédito. La pregunta que martillaba en su mente era simple pero revolucionaria. ¿Cómo había vivido tantos años sin conocer a alguien tan extraordinario que trabajaba literalmente bajo su mismo techo? Cuando Vanessa finalmente levantó la vista y lo vio parado allí, sus ojos se encontraron en un momento que parecía suspendido en el tiempo, cargado de una electricidad que ninguno de los dos pudo ignorar. Pablo vio en esos ojos profundos una honestidad que había olvidado que existía, una transparencia que contrastaba dramáticamente con las máscaras sociales que habitualmente lo rodeaban. «Disculpe», murmuró ella con una voz suave que llevaba la música de la sinceridad genuina. «¿Necesita algo, señor?» Su manera de dirigirse a él revelaba respeto sin servilismo, profesionalidad sin artificialidad, una combinación que lo desarmó completamente. Pablo se dio cuenta de que por primera vez en años alguien lo miraba sin calcular qué podría obtener de él, sin medir sus palabras para maximizar ventajas personales. Solo quería conocer a la autora de un informe excepcional, respondió con una voz que temblaba ligeramente, sorprendido por su propia vulnerabilidad emocional. El momento se extendió entre ellos como un puente invisible que conectaba dos mundos aparentemente incompatibles, el suyo de poder y privilegio, el de ella de humildad y servicio. Pero en ese instante de conexión pura, las diferencias sociales se desvanecieron ante la realidad más fundamental de dos seres humanos que se reconocían mutuamente. ¿Sería posible que este encuentro fortuito fuera el comienzo de una transformación que cambiaría ambas vidas para siempre? Los días siguientes al encuentro nocturno trajeron cambios sutiles, pero significativos, en la dinámica de la oficina. Cambios que solo Vanessa y Pablo parecían percibir mientras navegaban por las aguas inexploradas de una conexión que ninguno de los dos podía definir completamente.
Pablo encontró excusas aparentemente profesionales para visitar el piso 32 con mayor frecuencia, siempre bajo el pretexto de revisar procesos operativos o discutir mejoras en la eficiencia departamental. Sus apariciones causaban revuelo entre los supervisores, quienes se esforzaban por impresionar al presidente ejecutivo sin entender que su atención estaba enfocada en alguien que consideraban completamente insignificante. Vanessa continuaba con sus tareas habituales, pero ahora era consciente de una presencia que observaba su trabajo con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, se generaba un momento de conexión silenciosa que hablaba de comprensión mutua más profunda que las palabras. La atmósfera cargada de electricidad emocional era perceptible solo para ellos, como si compartieran un secreto que el resto del mundo no podía descifrar. Sus conversaciones breves y aparentemente casuales llevaban un subtexto de intimidad creciente que desafiaba las barreras jerárquicas establecidas. ¿Era posible que dos personas de mundos tan diferentes encontraran en el otro exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo? Un martes por la mañana, Pablo observó desde la distancia cómo Vanessa ayudaba discretamente a un compañero nuevo que luchaba por entender los procedimientos complejos del sistema administrativo, dedicando su tiempo libre a explicar pacientemente procesos que ella dominaba con maestría natural. Su generosidad era completamente desinteresada, ofrecida sin esperar reconocimiento o gratitud especial, simplemente porque era lo correcto que hacer. La escena tocó algo profundo en el corazón de Pablo, quien había pasado décadas en un mundo donde cada favor tenía un precio, cada ayuda escondía una agenda oculta. Aquí estaba una mujer que daba libremente de su conocimiento y tiempo, encontrando satisfacción en el éxito de otros sin buscar beneficio personal. Su bondad natural brillaba como un faro en un mundo corporativo, habitualmente dominado por competencia despiadada y ambición personal. Pablo sintió una emoción que no había experimentado desde su juventud, admiración pura por la nobleza de carácter de otra persona. Era como descubrir un diamante en bruto en un lugar donde todos buscaban oro, algo infinitamente más valioso que cualquier riqueza material. La pregunta que resonaba en su mente era revolucionaria para alguien acostumbrado a valorar a las personas por su utilidad. ¿Cuándo fue la última vez que conoció a alguien cuyo valor residía simplemente en ser una buena persona? Esa tarde, Pablo tomó la decisión impulsiva de enviar a Vanessa un ramo de flores sencillas con una nota que simplemente decía: «Gracias por recordarme que la excelencia y la bondad pueden coexistir». El gesto causó conmoción en el departamento, donde nadie podía entender por qué el presidente ejecutivo enviaba flores a la mujer más invisible de la oficina. Vanessa recibió el regalo con una mezcla de sorpresa y turbación que la hizo sonrojar de manera encantadora, una reacción que Pablo observó discretamente desde su oficina a través de las cámaras de seguridad. Su sonrisa tímida pero genuina al oler las flores fue más gratificante para él que cualquier triunfo corporativo de los últimos años. Era la primera vez en décadas que un gesto suyo provocaba alegría pura sin motivos ocultos, sin cálculos estratégicos detrás. Los compañeros de Vanessa especulaban sobre el significado del regalo, algunos con envidia mal disimulada, otros con curiosidad genuina, pero ella guardó silencio sobre sus emociones, protegiendo instintivamente la intimidad de un momento que había tocado su corazón de manera inesperada. Su escritorio se llenó de una fragancia delicada que parecía cambiar la atmósfera del lugar, creando un oasis de belleza en medio de la monotonía administrativa. ¿Sería posible que un gesto tan simple marcara el comienzo de una transformación emocional que cambiaría dos vidas para siempre? La verdadera revelación llegó cuando Pablo decidió observar más atentamente las interacciones diarias de Vanessa con las personas que la rodeaban, descubriendo una red de pequeños actos de bondad que habían pasado completamente desapercibidos para la administración formal. Ella llevaba café extra para compartir con compañeros que trabajaban turnos dobles,
Guardaba galletas caseras en su escritorio para ofrecerlas a quien pareciera tener un día difícil, y mantenía una caja de pañuelos disponible para cualquiera que los necesitara. Su generosidad se extendía más allá del ambiente laboral. Pablo descubrió que ella enviaba parte de su modesto salario a una tía enferma en Guadalajara y que los fines de semana trabajaba como voluntaria en un refugio local para personas sin hogar. Cada revelación sobre su carácter profundizaba la fascinación que Pablo sentía por esta mujer extraordinaria que vivía su vida como un testimonio silencioso de bondad genuina. Su mundo de lujos y excesos parecía vacío y superficial en comparación con la riqueza espiritual que Vanessa irradiaba naturalmente. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y ella hubiera traído color a su existencia, mostrándole dimensiones de la experiencia humana que había olvidado que existían. Por primera vez en décadas, Pablo se encontró cuestionando el valor real de sus logros materiales frente a la belleza simple de una vida vivida con propósito y compasión. ¿Cómo era posible que alguien con tan poco en términos materiales pudiera ser tan increíblemente rica en todo lo que realmente importaba? El viernes de esa semana marcó un momento decisivo cuando Pablo encontró a Vanessa consolando discretamente a una compañera joven que había recibido una llamada angustiosa sobre problemas familiares, ofreciéndole no solo palabras de aliento, sino también ayuda práctica para resolver la situación. La escena lo conmovió profundamente, revelando una dimensión de empatía y compasión que él había perdido en su ascenso hacia el poder corporativo. Vanessa no solo escuchaba con atención genuina, sino que ofrecía soluciones concretas y apoyo emocional sin esperar nada a cambio, simplemente porque reconocía el sufrimiento de otro ser humano y sentía la necesidad instintiva de aliviarlo. Pablo observó cómo su presencia tranquila tenía un efecto calmante inmediato en la joven angustiada, como si Vanessa poseyera un don natural para sanar heridas emocionales a través de la simple fuerza de su bondad genuina. En ese momento, Pablo comprendió que había encontrado algo infinitamente más valioso que todos sus éxitos financieros, una mujer cuyo corazón era tan puro que transformaba todo a su alrededor simplemente por existir. Sus propios logros materiales palidecieron ante la riqueza espiritual que Vanessa representaba, y por primera vez en décadas sintió hambre de algo que el dinero no podía comprar. La pregunta que ahora dominaba sus pensamientos era aterradora en su simplicidad. ¿Sería posible que hubiera encontrado no solo a una mujer extraordinaria, sino a la persona que podría darle significado real a su vida vacía de propósito genuino? La tensión en el ambiente corporativo se intensificó dramáticamente cuando comenzaron a circular rumores maliciosos sobre la atención especial que Pablo había estado prestando al departamento de administración, rumores alimentados por la envidia de empleados que interpretaban sus visitas frecuentes como favoritismo inexplicable. Los supervisores medios, acostumbrados a competir despiadadamente por la atención ejecutiva, no podían comprender por qué el presidente de la empresa mostraba interés en un área que tradicionalmente consideraban insignificante. Las especulaciones crecían como fuego en pastizal seco, con teorías que iban desde reorganizaciones departamentales hasta posibles despidos masivos, creando una atmósfera de paranoia que afectaba la productividad general. Vanessa se encontraba en el centro de esta tormenta, sin entender completamente las fuerzas que se movían a su alrededor, concentrada en sus tareas habituales, mientras las miradas de sus compañeros se volvían cada vez más inquisitivas y hostiles. Su trabajo impecable, que antes pasaba desapercibido, ahora era examinado con microscopio por colegas que buscaban errores que pudieran explicar el interés aparentemente inexplicable del jefe supremo. Pablo observaba estos desarrollos con creciente preocupación, dándose cuenta de que su atención había puesto a Vanessa en una posición vulnerable que ella no había buscado ni merecía. ¿Sería posible protegerla de las consecuencias de una atención que él no podía evitar darle? Los ataques comenzaron de manera sutil,
pero venenosa cuando algunos empleados empezaron a cuestionar públicamente la calidad del trabajo de Vanessa, sugiriendo que sus reportes contenían errores que habían pasado desapercibidos y que su eficiencia era resultado de atajos inapropiados. Las acusaciones eran completamente infundadas, pero en el ambiente tóxico que se había desarrollado, la verdad importaba menos que la percepción de injusticia que alimentaba los resentimientos grupales. Una supervisora particularmente ambiciosa llamada Carmen comenzó una campaña sistemática de descrédito, revisando obsesivamente cada documento que Vanessa procesaba en busca de imperfecciones microscópicas que pudiera magnificar. Los comentarios sarcásticos se volvieron más frecuentes y directos. Qué interesante que de repente el trabajo de algunas personas sea tan importante, murmuró Carmen, lo suficientemente alto para que Vanessa la escuchara. Las reuniones departamentales se llenaron de tensión palpable, con divisiones claras entre quienes defendían la integridad profesional de Vanessa y quienes se sentían amenazados por el reconocimiento que estaba recibiendo. Pablo monitoreaba la situación desde las sombras, sintiendo crecer su indignación ante la injusticia que se desarrollaba contra una mujer cuyo único crimen había sido hacer su trabajo con excelencia extraordinaria. La presión sobre Vanessa aumentaba diariamente, pero ella mantenía su compostura profesional mientras internamente luchaba con emociones que nunca había experimentado antes. ¿Cuánto tiempo podría resistir antes de que la hostilidad de sus compañeros la quebrantara? El punto de ruptura llegó un miércoles por la tarde, cuando Carmen públicamente acusó a Vanessa de manipular cifras en un reporte financiero, una acusación tan seria que podría resultar en despido inmediato y daño permanente a su reputación profesional. La confrontación tuvo lugar en la sala de conferencias del departamento, con todos los empleados presentes, como testigos de lo que Carmen había planeado como la humillación definitiva de su rival percibida. «Estos números no cuadran», declaró Carmen con voz triunfante, señalando discrepancias que había fabricado sutilmente en copias alteradas del documento original. «O tenemos aquí incompetencia grave o algo mucho peor». El silencio que siguió fue ensordecedor, con todos los presentes procesando las implicaciones de una acusación que podría destruir la carrera de Vanessa. Pero en ese momento crítico, cuando parecía que la injusticia prevalecería, las puertas de la sala se abrieron para revelar a Pablo, quien había estado monitoreando la situación y había decidido que era hora de intervenir directamente. Su presencia cambió instantáneamente la dinámica de la habitación, con Carmen perdiendo inmediatamente su confianza agresiva al darse cuenta de que había sido sorprendida en el acto de su sabotaje. «Creo que hay una confusión aquí», dijo Pablo con voz que llevaba toda la autoridad de su posición, mientras sacaba copias de los documentos originales que demostraban la manipulación. Sería este el momento en que la protección de Pablo se haría visible para todos, marcando un punto sin retorno en su relación con Vanessa. La revelación de la manipulación causó conmoción inmediata en la sala, con Carmen perdiendo todo el color de su rostro al darse cuenta de que había sido expuesta ante el presidente ejecutivo en un acto de sabotaje corporativo que podría costarle no solo su empleo, sino también su futuro profesional. Pablo examinó meticulosamente las diferencias entre los documentos originales y las versiones alteradas, explicando con precisión científica cómo habían sido modificados y cuándo había ocurrido la manipulación. Su análisis fue devastador para Carmen, pero completamente exonerador para Vanessa, cuyo trabajo fue públicamente vindicado de la manera más dramática posible. «El trabajo de Vanessa no solo es impecable», declaró Pablo dirigiéndose a toda la sala, «sino que representa el estándar de excelencia que esperamos de todos nuestros empleados». El momento marcó un antes y un después en la percepción departamental de Vanessa, transformándola instantáneamente de víctima vulnerable en profesional reconocida públicamente por la máxima autoridad corporativa. Pero más importante aún, la intervención de Pablo había enviado un mensaje claro a toda la organización. Esta mujer estaba bajo su protección personal, y cualquier ataque contra ella
sería considerado un ataque directo contra él. Los empleados presentes intercambiaron miradas significativas, entendiendo que habían sido testigos de algo más que una simple defensa profesional. Carmen fue escoltada fuera del edificio esa misma tarde, su carrera corporativa destruida por su propia ambición ciega. ¿Qué significaría esta protección pública tan dramática para el futuro de la relación entre Pablo y Vanessa? Esa noche, cuando la oficina se había vaciado y solo quedaban las luces de seguridad iluminando los pasillos desiertos, Pablo encontró a Vanessa todavía en su escritorio, procesando el impacto emocional de los eventos del día con la misma serenidad que caracterizaba todo su trabajo. Sus ojos reflejaban gratitud, pero también confusión sobre las implicaciones de lo que había sucedido. Consciente de que la protección tan pública que había recibido cambiaría irrevocablemente su posición en la empresa. «Gracias», le dijo simplemente cuando él se acercó, pero sus palabras llevaban un peso emocional que trascendía la gratitud profesional simple. Pablo se sentó en la silla frente a su escritorio, algo completamente impropio para alguien de su posición, pero completamente natural en el contexto de la conexión que habían desarrollado. No fue solo justicia, admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. No podía permitir que te lastimaran. El momento se extendió entre ellos cargado de implicaciones no verbalizadas, con ambos conscientes de que habían cruzado una línea invisible que separaba lo profesional de lo personal. La vulnerabilidad mutua creaba una intimidad que ninguno de los dos había planificado, pero que se sentía completamente natural, como si hubieran estado caminando hacia este momento desde su primer encuentro. Sus mundos diferentes ya no parecían separados por abismos infranqueables, sino conectados por puentes de comprensión y respeto mutuo que desafiaban todas las convenciones sociales. Era posible que la protección ofrecida y aceptada esa tarde hubiera sido el primer paso hacia algo infinitamente más profundo e irreversible. Los días siguientes a la confrontación pública trajeron consigo una avalancha de rumores y especulaciones que se extendieron como ondas expansivas a través de toda la organización corporativa, transformando a Pablo y Vanessa en el tema de conversación principal en cada rincón del edificio. Los empleados susurraban teorías elaboradas sobre la naturaleza de su relación, desde explicaciones profesionales hasta sugerencias mucho más íntimas que hacían sonrojar a quienes las escuchaban. La protección tan dramática que Pablo había ofrecido a Vanessa había sido interpretada por muchos como evidencia de algo más profundo que simple justicia corporativa, especialmente considerando que ningún otro empleado había recibido jamás tal nivel de atención personal del presidente ejecutivo. Las cafeterías y los pasillos bullían con conversaciones susurradas que se interrumpían abruptamente cuando alguno de los protagonistas aparecía, creando una atmósfera de tensión social que ninguno de los dos había anticipado. Vanessa se encontraba navegando por aguas completamente desconocidas, consciente de las miradas que la seguían y de los comentarios que cesaban súbitamente cuando ella se acercaba. Su mundo de invisibilidad confortable había sido destruido de manera irreversible, reemplazado por una notoriedad que la incomodaba profundamente. ¿Sería posible que el precio de la protección fuera la pérdida permanente de la privacidad que había valorado toda su vida? La presión social se intensificó cuando las especulaciones llegaron a los niveles ejecutivos, donde colegas de Pablo comenzaron a hacer comentarios aparentemente casuales sobre sus intereses recientes en los recursos humanos de nivel operativo, comentarios cargados de insinuaciones que lo obligaron a mantener una fachada de profesionalismo mientras internamente luchaba con emociones que no podía expresar públicamente. Los consejos directivos se llenaron de miradas significativas y sonrisas conocedoras que sugerían que todos creían entender algo que él mismo no había admitido completamente. «Es importante mantener límites apropiados con los empleados», le sugirió un vicepresidente durante una reunión con un tono que implicaba mucho más de lo que las palabras expresaban directamente. Pablo se encontró en la posición incómoda de defender su integridad profesional, mientras simultáneamente luchaba con la realización
de que sus sentimientos hacia Vanessa habían evolucionado mucho más allá del respeto profesional simple. Las expectativas sociales de su posición chocaban directamente con las emociones genuinas que había desarrollado, creando un conflicto interno que amenazaba con explotar en cualquier momento. Su mundo de privilegio y poder, que siempre había navegado con confianza absoluta, de repente parecía lleno de obstáculos y restricciones que limitaban su capacidad de seguir los dictados de su corazón. ¿Cómo podría reconciliar las expectativas de su posición social con la autenticidad emocional que Vanessa había despertado en él? La situación se complicó dramáticamente cuando la familia de Pablo comenzó a hacer preguntas directas sobre los rumores que habían llegado hasta los círculos sociales de élite de Tijuana, donde los chismes sobre las vidas personales de los ejecutivos exitosos eran moneda corriente en las reuniones de alta sociedad. Su madre, una mujer de sociedad acostumbrada a controlar todos los aspectos de la imagen familiar, lo confrontó durante una cena familiar con preguntas que no admitían evasivas diplomáticas. «Pablo, hay rumores muy preocupantes sobre tu comportamiento con una empleada», le dijo con el tono autoritario que había usado para moldear su carácter desde la infancia. «Espero que entiendas las implicaciones que esto podría tener para nuestra reputación familiar y para tu futuro político». La conversación se desarrolló en presencia de toda la familia extendida, con primos y tíos, observando con curiosidad mal disimulada, mientras él luchaba por mantener su compostura ante el escrutinio familiar. Sus hermanas, casadas con hombres de posición social similar, intercambiaban miradas que hablaban de juicios ya formados y expectativas no negociables sobre el tipo de mujer que sería apropiada para alguien de su estatus. La presión familiar se sumaba a la corporativa y la social, creando una red de restricciones que amenazaba con estrangular cualquier posibilidad de seguir los dictados de su corazón. ¿Sería capaz de desafiar décadas de condicionamiento social para perseguir una felicidad que finalmente había encontrado en la persona más inesperada? Mientras tanto, Vanessa enfrentaba sus propias batallas en un frente completamente diferente, pero igualmente desafiante, cuando sus vecinos y conocidos del barrio humilde donde vivía comenzaron a hacer comentarios sobre su nueva importancia en el trabajo, comentarios que oscilaban entre la admiración genuina y la envidia mal disimulada. Las mujeres del mercado local donde compraba sus alimentos susurraban teorías sobre cómo había logrado capturar la atención de un hombre tan poderoso, especulaciones que iban desde elogios a su belleza natural hasta insinuaciones más oscuras sobre métodos menos honorables. «Siempre supe que esa muchacha tenía algo especial», comentaba la señora María, la vendedora de verduras, «pero nunca pensé que llegaría tan alto». Los comentarios de sus propios familiares eran igualmente complicados, mezcla de orgullo por su aparente éxito y preocupación por las consecuencias de involucrarse con alguien de una clase social tan diferente. Su tía Elena, que había sido como una madre para ella después de la muerte de sus padres, la visitó específicamente para expresar sus inquietudes. «Mija, ten mucho cuidado», le advirtió con lágrimas en los ojos. «Los hombres ricos juegan con las mujeres como nosotras y después se casan con señoritas de su mismo nivel». Las palabras de su tía tocaron miedos profundos que Vanessa había estado tratando de ignorar, miedos sobre las diferencias reales entre sus mundos y sobre las posibilidades reales de que algo genuino pudiera desarrollarse entre personas de orígenes tan dispares. ¿Sería su tía correcta en sus advertencias, o existía realmente la posibilidad de que el amor verdadero pudiera trascender las barreras sociales? El punto culminante de la presión social llegó cuando Pablo se vio obligado a asistir a una gala benéfica de alto perfil, acompañado por Isabel Morales, la hija de un empresario prominente que había sido considerada durante años como la candidata ideal para convertirse en su esposa por ambas familias. La cita había sido arreglada por sus madres respectivas como una declaración pública de normalidad ante los rumores circulantes, un intento de restaurar las expectativas sociales apropiadas y calmar las especulaciones sobre su vida personal. Pablo pasó la velada sonriendo para las cámaras
y manteniendo conversaciones superficiales con Isabel, una mujer educada y apropiada que representaba todo lo que se esperaba socialmente de él, pero que no despertaba ni una fracción de las emociones que Vanessa había provocado simplemente existiendo. Las fotografías de la gala aparecieron al día siguiente en las páginas sociales de los periódicos locales, mostrando a la pareja perfecta en lo que los reporteros interpretaron como una confirmación de rumores románticos entre miembros de la élite empresarial. Vanessa vio las imágenes durante su descanso de almuerzo, sintiendo una punzada de dolor que la sorprendió por su intensidad, consciente de que esas fotografías representaban el mundo al que Pablo realmente pertenecía. Un mundo donde ella nunca podría encajar, sin importar cuánto hubiera crecido la conexión entre ellos. La realidad de las diferencias sociales golpeó su conciencia con fuerza devastadora, obligándola a confrontar la posibilidad de que todo lo que había sentido desarrollándose entre ellos fuera simplemente una ilusión romántica destinada a estrellarse contra las rocas de la realidad social. ¿Sería posible que las barreras entre sus mundos fueran realmente infranqueables? ¿O existiría alguna manera de construir puentes que pudieran soportar el peso de sus diferencias? La semana posterior a la gala benéfica trajo consigo una melancolía profunda que Pablo no había experimentado en décadas. Una sensación de vacío que contrastaba dramáticamente con la vitalidad que había descubierto en la presencia de Vanessa. Las reuniones ejecutivas que habitualmente llenaban sus días con propósito y energía, ahora le parecían ejercicios vacíos de poder sin significado real, conversaciones sobre números y estrategias que no tocaban nada fundamental en su experiencia humana. Su oficina en el piso 42, con sus ventanales panorámicos que ofrecían vistas espectaculares de Tijuana, se había convertido en una prisión dorada que lo separaba de la única persona que había logrado despertar emociones auténticas en su corazón endurecido por años de ambición despiadada. Los lujos que lo rodeaban, el mobiliario italiano, las obras de arte originales, los trajes diseñados específicamente para él, palidecían ante el recuerdo de la serenidad que había encontrado observando a Vanessa trabajar con dedicación silenciosa. Era como si hubiera probado agua fresca después de años de sed, y ahora todo lo demás le supiera a cenizas. La pregunta que lo torturaba era simple pero revolucionaria. ¿De qué servían todos sus logros materiales si no tenía a alguien genuino con quien compartirlos? Los encuentros casuales con Vanessa en los pasillos del edificio se habían vuelto momentos de intensa conexión emocional, disfrazados de intercambios profesionales corteses, conversaciones aparentemente normales que llevaban un subtexto de añoranza mutua que ambos luchaban por mantener oculto. Cuando sus ojos se encontraban, el mundo parecía detenerse por un instante, creando burbujas de intimidad en medio del caos corporativo que los rodeaba. Pablo había comenzado a memorizar los detalles más pequeños de su presencia, la manera en que su cabello capturaba la luz de las ventanas, la gracia natural con que movía las manos mientras explicaba conceptos complejos, la música sutil de su risa cuando algo la divertía genuinamente. Cada interacción alimentaba una necesidad emocional que él no sabía que existía, una hambre de autenticidad que décadas de relaciones superficiales habían creado sin que él se diera cuenta. Vanessa, por su parte, había comenzado a anticipar estos encuentros con una mezcla de emoción y dolor, consciente de que cada conversación la acercaba más a alguien que su lógica le decía que estaba fuera de su alcance. Sus mundos se tocaban en estos momentos fugaces, pero las barreras sociales los separaban nuevamente tan pronto como otros testigos aparecían. ¿Sería posible que dos personas pudieran encontrar paz genuina solo en la presencia del otro, sin importar las circunstancias que los rodeaban? El momento de revelación llegó un viernes por la tarde cuando Pablo, caminando sin rumbo por los pasillos, después de una reunión particularmente frustrante sobre adquisiciones corporativas, se detuvo frente a una ventana del piso 32 y observó a Vanessa en su escritorio, completamente absorta en su trabajo, mientras el sol del atardecer creaba un halo dorado alrededor de su figura.
La escena lo golpeó con una comprensión súbita y total. Esta mujer representaba todo lo que había estado buscando inconscientemente durante años sin saberlo. No era solo su belleza serena o su competencia profesional lo que lo atraía. Era la paz profunda que emanaba de su ser, la sensación de completitud que experimentaba simplemente estando cerca de ella. Por primera vez en su vida adulta, Pablo entendió la diferencia entre desear algo y necesitar algo, entre querer poseer y querer proteger y honrar. Su riqueza material había sido construida sobre la base de adquirir, controlar, dominar, pero lo que sentía por Vanessa era completamente diferente. Era el deseo de servir, de dar, de encontrar propósito en hacer feliz a otra persona. Era como si todo su éxito previo hubiera sido simplemente preparación para este momento de comprensión, como si su vida entera hubiera estado esperando a que apareciera alguien que le diera significado real a todo lo que había construido. Era posible que hubiera confundido el poder con la felicidad durante décadas y que ahora finalmente entendiera la diferencia. Esa noche, Pablo tomó la decisión de quedarse en la oficina después del horario normal, esperando el momento en que Vanessa también se quedara trabajando tarde como era su costumbre, creando una oportunidad para una conversación privada sin las restricciones de la observación corporativa. Cuando finalmente se encontraron solos en el piso 32, con solo las luces de seguridad creando una atmósfera íntima en el espacio habitualmente bullicioso, Pablo sintió que había llegado el momento de expresar al menos parte de lo que había estado sintiendo. Vanessa, comenzó con una voz que temblaba ligeramente a pesar de su intento de mantener compostura profesional. Quiero que sepas que tu presencia en esta empresa ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas importantes. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para expresar verdad, sin violar completamente los límites apropiados, pero el subtexto emocional era inconfundible. Vanessa levantó la vista de sus documentos con ojos que reflejaban comprensión inmediata del significado más profundo detrás de sus palabras formales. «Para mí también ha sido diferente», respondió suavemente. «Trabajar aquí se ha vuelto más significativo de lo que esperaba». El intercambio era aparentemente profesional, pero ambos entendían que estaban comunicándose en múltiples niveles, expresando sentimientos que las convenciones sociales les impedían verbalizar directamente. La honestidad emocional cuidadosamente disfrazada creaba una intimidad más profunda que las declaraciones directas, porque requería que ambos interpretaran y respondieran a significados ocultos que solo ellos podían descifrar. Sería posible que hubieran encontrado una manera de comunicar amor verdadero sin pronunciar jamás la palabra. La comprensión mutua se profundizó cuando Pablo comenzó a compartir, en términos cuidadosamente generales, su creciente cuestionamiento sobre el valor de los logros que había perseguido toda su vida, sin encontrar la satisfacción duradera que había esperado. A veces me pregunto si he estado midiendo el éxito con las variables equivocadas, admitió mientras caminaba lentamente alrededor de su escritorio. Si tal vez la verdadera riqueza está en cosas que no aparecen en los balances financieros. Vanessa entendió inmediatamente que él estaba hablando de más que filosofía empresarial. Estaba compartiendo una crisis existencial que había sido catalizada por su encuentro con ella y los valores que ella representaba. Mi abuela siempre decía que la felicidad real viene de saber que has hecho la diferencia en la vida de alguien más, respondió ella, ofreciendo sabiduría simple que resonó en lo más profundo de su alma agitada. Decía que los tesoros que realmente importan son los que no se pueden robar ni perder, los que viven en el corazón. Sus palabras tocaron algo fundamental en Pablo, validando intuiciones que había estado desarrollando, pero que no había sabido cómo expresar. En ese momento, rodeados por la quietud nocturna del edificio corporativo, ambos entendieron que habían encontrado en el otro no solo atracción romántica, sino también una filosofía de vida compartida que trasciende las diferencias superficiales de origen y estatus social. El silencio que siguió a sus intercambios estaba cargado de reconocimiento mutuo.
Habían encontrado en el otro a la persona que podría hacer que sus vidas tuvieran el significado profundo que ambos habían estado buscando inconscientemente. ¿Sería posible que esta comprensión mutua fuera suficiente para superar todos los obstáculos que el mundo pondría en su camino? Las siguientes semanas trajeron consigo una serie de encuentros discretos que se convirtieron en los momentos más preciados en las vidas de ambos. Reuniones aparentemente casuales en la cafetería del edificio durante las horas menos concurridas. Conversaciones que se extendían más allá de lo necesario cuando él visitaba su departamento con pretextos profesionales cada vez más creativos. Pablo había comenzado a ajustar su horario para coincidir con los momentos en que Vanessa tomaba sus descansos, creando oportunidades de interacción que parecían accidentales, pero que ambos sabían que eran cuidadosamente planeadas. Sus conversaciones habían evolucionado desde intercambios profesionales corteses hasta discusiones profundas sobre filosofía de vida, sueños personales y reflexiones sobre el significado de la felicidad verdadera. Cada encuentro revelaba nuevas capas de compatibilidad que desafiaban todas las expectativas sobre lo que dos personas de mundos tan diferentes podrían compartir. Vanessa hablaba de sus sueños simples: ayudar a su tía enferma, tal vez algún día tener una pequeña casa con jardín donde pudiera cultivar sus propias flores, encontrar maneras de contribuir más significativamente al bienestar de su comunidad. Pablo describía su creciente desencanto con la competencia empresarial despiadada y su búsqueda de propósitos que trascendieran la mera acumulación de poder y riqueza. Era posible que hubieran encontrado en el otro exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo. Los encuentros se volvieron más íntimos cuando Pablo comenzó a invitar a Vanessa a almorzar en restaurantes discretos, lejos del distrito corporativo, lugares donde podrían hablar con libertad sin temor a ser observados por colegas o conocidos que podrían malinterpretar o juzgar su creciente amistad. Estos almuerzos se convertían en oasis de autenticidad en medio de vidas dominadas por expectativas sociales y restricciones profesionales, momentos donde ambos podían quitarse las máscaras que las circunstancias les obligaban a llevar habitualmente. Pablo descubrió que Vanessa tenía una perspectiva sobre la vida que combinaba sabiduría práctica con idealismo esperanzador, una combinación que él encontraba infinitamente refrescante después de décadas de cinismo corporativo y cálculo estratégico. Ella, a su vez, encontró en él a un hombre cuya inteligencia y sensibilidad habían sido ocultas bajo capas de armadura empresarial, pero que emergían naturalmente cuando se sentía seguro de ser vulnerable. Sus risas compartidas resonaban en restaurantes tranquilos mientras discutían todo desde literatura hasta filosofía personal, desde memorias de la infancia hasta visiones del futuro que nunca habían compartido con nadie más. La química intelectual y emocional entre ellos era innegable, creando una conexión que trascendía las diferencias superficiales de origen y estatus social. Cada conversación los acercaba más a la comprensión de que habían encontrado algo extraordinariamente raro: compatibilidad verdadera en múltiples niveles de la experiencia humana. El momento decisivo llegó durante una caminata vespertina por la zona histórica de Tijuana, cuando Pablo finalmente encontró el valor para expresar directamente sentimientos que había estado guardando por semanas. Caminaban lentamente por las calles empedradas mientras el sol se ocultaba, creando una atmósfera romántica que parecía diseñada específicamente para conversaciones que cambiarían vidas para siempre. Vanessa comenzó con una voz cargada de emoción que ya no podía ocultar. Necesito decirte algo que he estado sintiendo pero que no sabía cómo expresar. Ella se detuvo y lo miró con ojos que reflejaban tanto esperanza como temor, intuyendo que estaban llegando a un momento que definiría el futuro de su relación. Tú has cambiado mi vida de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles, continuó él, tomando sus manos con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus emociones. Contigo he encontrado una paz que no sabía que existía, un propósito que va más allá de todo lo que había construido antes.
Sus palabras fluyeron como agua que había estado represada, liberando años de soledad emocional que había ocultado bajo el éxito material. Vanessa sintió lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza, sino de alegría abrumadora, al escuchar expresadas las emociones que había estado sintiendo, pero que había temido verbalizar. «Yo también siento algo especial», respondió con voz que temblaba de vulnerabilidad. «Algo que nunca pensé que podría experimentar». La confesión mutua creó una intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes, una vulnerabilidad compartida que los hizo sentir simultáneamente expuestos y completamente seguros en la presencia del otro. Pablo explicó cómo su mundo de privilegios se había sentido vacío, hasta que ella apareció para darle significado a todo lo que había construido, mientras Vanessa compartió sus propios miedos sobre las diferencias entre sus mundos y su incredulidad de que alguien como él pudiera ver valor en alguien como ella. «No eres alguien como ella», la corrigió él con firmeza. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y el hecho de que no veas tu propio valor solo te hace más preciosa para mí». Sus palabras tocaron heridas profundas de autoestima que Vanessa había llevado durante años, sanándolas con la medicina del reconocimiento genuino y el amor incondicional. El beso que compartieron bajo las luces de la ciudad fue suave y reverente, un sello que marcaba no solo el comienzo de su romance, sino también la transformación de ambos en versiones más completas de sí mismos. Era como si hubieran estado viviendo en blanco y negro, y de repente el mundo se hubiera llenado de color, como si hubieran estado respirando aire enrarecido y finalmente hubieran encontrado oxígeno puro. La noche se extendía ante ellos, llena de posibilidades infinitas, pero también cargada de desafíos que tendrían que enfrentar juntos. ¿Sería este momento de perfección suficientemente fuerte para sostenerlos a través de las tormentas que se avecinaban? Sus encuentros secretos se multiplicaron en frecuencia e intensidad durante las siguientes semanas, con Pablo y Vanessa creando un mundo privado que existía en paralelo a sus vidas públicas, un refugio emocional donde podían ser completamente auténticos sin temor al juicio o las restricciones sociales. Se reunían en pequeños cafés en barrios donde nadie los conocía, paseaban por parques alejados del centro empresarial y compartían largas conversaciones telefónicas nocturnas que se extendían hasta el amanecer. Cada momento juntos profundizaba su conexión y fortalecía su convicción de que habían encontrado algo extraordinariamente raro y valioso, pero también hacía más dolorosa la necesidad de mantener su relación en secreto. Pablo comenzó a hacer planes para cambios dramáticos en su vida que le permitirían estar con Vanessa abiertamente, incluyendo la posibilidad de relocar sus operaciones comerciales a una ciudad donde podrían comenzar de nuevo sin el peso de las expectativas sociales establecidas. Vanessa, mientras tanto, luchaba con sus propios miedos sobre si sería capaz de adaptarse al mundo de Pablo sin perder su identidad esencial, cuestionándose si el amor sería suficiente para superar diferencias que parecían tan fundamentales. Sus conversaciones nocturnas se llenaron de planificación cuidadosa y sueños compartidos, pero también de honest discusiones sobre los desafíos que enfrentarían. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para crear una nueva realidad que trascendiera las limitaciones de sus mundos separados? El clímax emocional del capítulo llegó cuando Pablo llevó a Vanessa a su casa privada por primera vez. No la mansión familiar donde había crecido, sino un refugio personal que había comprado años antes como escape de las presiones sociales, un lugar donde podía ser él mismo sin performance o pretensiones. La casa era elegante pero acogedora, llena de libros, arte personal y objetos que revelaban sus gustos privados más que su estatus público. Vanessa se movía por los espacios íntimos con la gracia natural que la caracterizaba, pero Pablo podía ver la agua en sus ojos mientras procesaba la realidad de las diferencias entre sus vidas materiales. «No es esto lo que importa», le dijo él, siguiendo su mirada mientras ella examinaba una biblioteca que contenía más volúmenes de los que ella había visto juntos en toda su vida. «Todo esto es solo decorado.
Lo que importa es que contigo aquí, esta casa finalmente se siente como un hogar. Sus palabras fueron sinceras y transformativas, ayudando a Vanessa a ver más allá de las diferencias superficiales hacia la esencia de lo que estaban construyendo juntos. La noche que pasaron hablando hasta el amanecer, compartiendo historias de sus infancias tan diferentes, pero conectándose a través de valores y sueños sorprendentemente similares, marcó un punto de no retorno en su relación. Cuando se despidieron al amanecer con un beso que prometía futuros encuentros, ambos sabían que habían cruzado una línea que los comprometía a luchar por su amor, sin importar los obstáculos que el mundo pusiera en su camino. Sería esta noche de intimidad perfecta el preludio de la felicidad duradera, o el último momento de paz antes de que las fuerzas externas intentaran destruir lo que habían construido. La tormenta que había estado gestándose en el horizonte social finalmente estalló con furia devastadora cuando las fotografías de Pablo y Vanessa durante su caminata romántica por el centro histórico aparecieron en las primeras páginas de los periódicos de chismes de Tijuana, imágenes tomadas por paparazzi que habían estado siguiendo discretamente al empresario más prominente de la ciudad. Las fotografías los mostraban tomados de la mano, compartiendo besos tiernos y perdidos en conversaciones íntimas que no dejaban dudas sobre la naturaleza romántica de su relación. Los titulares eran sensacionalistas y crueles: el millonario y la cenicienta, amor verdadero o capricho costoso, y de la invisibilidad al escándalo, la empleada que conquistó al jefe. La noticia se extendió como fuego en pastizal seco a través de todos los círculos sociales de la ciudad, desde las oficinas corporativas hasta los mercados populares, generando reacciones que iban desde el romanticismo vicario hasta el juicio moral despiadado. Pablo despertó esa mañana para encontrar su teléfono inundado con llamadas de familiares, socios comerciales y medios de comunicación, todos exigiendo explicaciones sobre una situación que él había esperado poder manejar de manera más privada y controlada. ¿Sería posible que su momento de felicidad privada se hubiera convertido en el catalizador para una crisis pública que podría destruir no solo su relación, sino también sus carreras y reputaciones? La reacción de la familia de Pablo fue inmediata y despiadada, con una reunión de emergencia convocada en la mansión familiar, donde las voces airadas resonaban por los pasillos de mármol mientras discutían las implicaciones catastróficas de su comportamiento irresponsable. Su madre, tradicionalmente la matriarca que controlaba todos los aspectos de la imagen familiar, estaba furiosa de una manera que Pablo no había visto desde su juventud rebelde. ¿En qué estabas pensando?, le gritó con una voz que temblaba de indignación y vergüenza social. Nuestra familia ha construido una reputación durante generaciones y tú la estás destruyendo por un capricho con una empleada cualquiera. Sus hermanas se unieron al ataque con comentarios que iban desde la preocupación aparentemente genuina hasta el juicio directo sobre su falta de criterio social apropiado. Los socios comerciales comenzaron a llamar para expresar sus inquietudes sobre cómo el escándalo podría afectar las negociaciones en curso y la imagen corporativa en general. Pablo, entiende que esto no es solo sobre ti, le explicó su hermano mayor con tono condescendiente. Tenemos responsabilidades familiares y comerciales que van más allá de tus sentimientos personales. La presión familiar se intensificó cuando amenazaron con consecuencias que incluían desde la exclusión social hasta la reestructuración de herencias y participaciones corporativas. ¿Sería capaz Pablo de resistir la presión de décadas de condicionamiento familiar para defender un amor que finalmente había dado significado a su vida? Vanessa enfrentaba una crisis igualmente devastadora, pero desde una perspectiva completamente diferente cuando llegó a su trabajo esa mañana para encontrar a sus compañeros susurrando y señalándola abiertamente. Algunos con envidia mal disimulada, otros con juicios morales que la hacían sentir como si hubiera cometido algún crimen imperdonable. Los comentarios eran crueles e implacables. Siempre supe que había algo raro en cómo la protegía, murmuró una compañera con veneno en la voz.
Claramente sabía cómo conseguir lo que quería, añadió otra con insinuaciones que manchaban no solo su reputación profesional, sino también su integridad personal. Su supervisor inmediato la llamó a su oficina con una expresión de disgusto que no trató de ocultar, informándole que la empresa estaba considerando reestructuraciones que podrían afectar su posición laboral debido a las complicaciones que su situación personal había creado para el ambiente de trabajo. Vanessa entiende que esto ha puesto a la empresa en una posición muy difícil, le explicó con tono acusatorio. Los otros empleados se sienten incómodos y hay preguntas sobre la integridad de nuestros procesos internos. Las palabras la golpearon como bofetadas físicas, transformando su refugio profesional en otro campo de batalla donde tenía que defender no solo su relación, sino también su carácter y competencia. ¿Sería posible que el precio de amar a Pablo fuera perder no solo su privacidad, sino también el trabajo que había sido su fuente de identidad y propósito durante años? El ataque más devastador vino desde su propia comunidad, cuando los vecinos de su barrio humilde comenzaron a tratarla con una mezcla de resentimiento y desconfianza que la lastimó más profundamente que cualquier crítica de extraños. Las mujeres del mercado donde había comprado comida durante años ahora la miraban con ojos que alternaban entre envidia y desprecio, susurrando teorías sobre cómo había usado su cuerpo para escapar de la pobreza, y especulando sobre cuánto tiempo duraría antes de que el rico se cansara de su juguete. Su tía Elena, la única familia que le quedaba, la visitó con lágrimas en los ojos y dolor en la voz. «Mija, mira lo que has hecho», le dijo con una tristeza que partía el corazón. «Toda la colonia está hablando, diciendo cosas horribles sobre ti y sobre cómo nos criamos. ¿Valía la pena? ¿Realmente valía la pena destruir tu reputación por un hombre que nunca podrá casarse contigo?» Las palabras de su tía tocaron los miedos más profundos que Vanessa había estado tratando de suprimir. Miedos sobre si Pablo realmente sería capaz de desafiar las expectativas de su mundo por ella, o si eventualmente la presión social lo obligaría a abandonarla, como todos predecían. Las noches se volvieron tormentos de insomnio, mientras luchaba con dudas que carcomían su confianza. ¿Había sido ingenua al creer que el amor podría superar diferencias tan fundamentales? ¿Era su tía correcta al sugerir que había sacrificado su lugar en el mundo sin garantías de encontrar uno nuevo? La crisis alcanzó su punto culminante cuando Pablo fue convocado a una reunión de emergencia del consejo directivo de la empresa, donde enfrentó un ultimátum que amenazaba con destruir todo lo que había construido profesionalmente si no resolvía la situación apropiadamente. Los miembros del consejo, hombres y mujeres de su mismo trasfondo social y económico, se expresaron con la franqueza brutal que solo los iguales pueden permitirse. «Pablo, esto es inaceptable», declaró el presidente del consejo con autoridad incuestionable. «Tu comportamiento personal está afectando la imagen corporativa y la confianza de nuestros inversionistas. Necesitas poner fin a esta distracción inmediatamente». Las opciones que le presentaron eran claras y despiadadas: terminar públicamente la relación con Vanessa y casarse apropiadamente dentro de 6 meses, o enfrentar la pérdida de su posición como presidente ejecutivo y posiblemente la exclusión permanente de los círculos empresariales de élite. «Piensa cuidadosamente», le advirtieron, «porque una decisión equivocada aquí podría costarte no solo tu carrera, sino también el legado familiar que representas». Pablo salió de esa reunión sintiéndose como si hubiera sido golpeado físicamente, consciente de que había llegado el momento de la verdad, donde tendría que elegir entre el mundo que había heredado y el amor que había descubierto. Esa noche, mientras caminaba solo por su oficina vacía contemplando las luces de Tijuana a través de sus ventanales, se preguntó si tendría el valor de sacrificar todo lo que había conocido por la posibilidad de una felicidad que nunca había experimentado. ¿Sería el amor suficientemente poderoso para justificar la destrucción de una vida entera construida sobre expectativas sociales? ¿O las fuerzas combinadas del mundo
conspirarían para separar a dos personas que habían encontrado la perfección mutua en el momento menos conveniente posible? El amanecer del día que cambiaría todo para siempre encontró a Pablo despierto en su oficina, donde había pasado la noche entera en contemplación profunda sobre la decisión más importante de su vida, rodeado de los símbolos de éxito que ahora parecían insignificantes comparados con la claridad emocional que había alcanzado durante las horas de oscuridad. Las fotografías familiares en su escritorio, generaciones de hombres Mendoza que habían construido el imperio empresarial que él había heredado, ya no le inspiraban orgullo, sino una pregunta fundamental sobre si el verdadero legado valioso era la riqueza material o la capacidad de vivir auténticamente siguiendo los dictados del corazón. Su reflexión nocturna le había mostrado con claridad cristalina que todos los logros materiales del mundo no valían nada si tenía que renunciar a la única persona que había logrado hacer que su vida tuviera significado real y propósito genuino. Vanessa representaba no solo amor romántico, sino también la oportunidad de convertirse en la versión de sí mismo que había soñado ser antes de que las expectativas sociales moldearan su carácter según patrones establecidos por generaciones anteriores. La decisión ya no era entre dos opciones difíciles, sino entre vivir una mentira confortable o abrazar una verdad que requeriría valor extraordinario. Sería capaz de encontrar la fuerza necesaria para desafiar décadas de condicionamiento y expectativas para reclamar su derecho a la felicidad auténtica. La mañana trajo consigo una serie de llamadas que Pablo rechazó sistemáticamente mientras preparaba mentalmente las palabras que cambiarían su vida para siempre, consciente de que una vez que pronunciara sus decisiones en voz alta, no habría posibilidad de retroceder hacia la seguridad del conformismo social. Su secretaria le informó sobre reuniones urgentes que habían sido programadas para esa tarde, encuentros donde su familia y socios comerciales esperaban recibir confirmación de que había vuelto a la razón y terminado su relación con Vanessa para restaurar el orden social apropiado. Pero Pablo ya no tenía interés en meeting que tenían como propósito convencerlo de traicionar sus propios sentimientos para preservar apariencias que había llegado a entender como completamente superficiales e irrelevantes para la felicidad genuina. En su lugar, tomó el ascensor al piso 32 con un propósito que llenaba cada paso de determinación inquebrantable, sabiendo que encontraría a Vanessa en su escritorio como siempre, trabajando con la dedicación silenciosa que había capturado su admiración desde el primer momento que la observó. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y emoción mientras se acercaba a la mujer que había transformado su comprensión de lo que significaba estar vivo, la mujer por la cual estaba a punto de redefinir completamente las prioridades y estructuras de su existencia. Sería capaz de expresar en palabras la profundidad de sus sentimientos y la magnitud de las decisiones que había tomado durante su noche de reflexión solitaria. Vanessa levantó la vista de su trabajo cuando sintió su presencia, y en sus ojos Pablo vio reflejada la misma mezcla de amor y preocupación que había estado atormentándolo durante días, la comprensión mutua de que se encontraban en un momento que definiría el resto de sus vidas juntas o separadas. Sin preámbulos o explicaciones innecesarias, Pablo se arrodilló junto a su escritorio y tomó sus manos con una ternura que contrastaba con la intensidad dramática del gesto, consciente de que las palabras que estaba a punto de pronunciar serían las más importantes de toda su existencia. Vanessa, he pasado toda mi vida construyendo un imperio que no significa